Todos los que quieran prender las cámaras, los invitamos a prender las cámaras. El ingreso lo hacemos con cámara apagada y con audio apagado, pero los invito a todos a que puedan prenderlas. Esperemos unos segundos más que se terminen de conectar todos para dar comienzo al webinar. Ahí esperamos que ahí se está conectando Máximo, está entrando más gente. Los invitamos a todos a poder ir prendiendo sus cámaras. Les pedimos a todos que mantengan el micrófono en silencio mientras está la exposición. Pueden hacer preguntas por el chat. Si alguno quisiera hacer una pregunta, ahí podemos habilitarle el micrófono. Gracias a todos los que están prendiendo las cámaras. Esperamos un minuto más, así terminan de ingresar y vamos a dar comienzo al webinar. Gracias por ir prendiendo las cámaras. Este webinar está siendo grabado. Bueno, ahí veo que ya estamos. Todavía falta ingresar gente, pero bueno, ya tenemos 34 personas conectadas. Así que bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Este webinar está organizado por la consultora ONI junto a Thomson Reuters, con el foco de poder tratar las novedades que trajo la ley de bases y modernización laboral para poder exponer sobre puntualmente la reforma laboral que estamos viviendo. Para exponer de este tema tenemos el gusto de contar con el doctor Esteban Carcavalo. Es socio a cargo del Departamento de Derecho Laboral del Estudio Bonchil, además de ser profesor y autor de la editorial La Ley, Thomson Reuters. Su práctica se focalizó en el asesoramiento y representación en juicios, en negociaciones colectivas. Su asesoramiento es a empresas de industria, financieras, servicios, bancos, aseguradoras en todo el país. Hace años que da clases y bueno, hoy le agradecemos que nos haya brindado su tiempo para poder participar de este webinar y exponernos sobre la reforma laboral. Esteban, te hago el pase y te Muchas dejo para que gracias, vos Verónica. puedas Muchas gracias, exponer. Muchas Verónica y gracias. Leila. Gracias a Thomson Reuters, a la consultora Onyx, por haberme invitado a compartir con ustedes en esta mañana las reflexiones y opiniones que me merece la ley, la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en lo que hace a su capítulo laboral. Y comienzo señalando, adelantando una opinión breve para después al final completarla, al final del detalle de normas que componen este capítulo laboral definitivamente aprobado. Y es que considero que esto no es una reforma laboral como tal, en el más sentido y estricto sentido que se le debe dar al término, porque carece de la necesaria organicidad y coherencia, digamos, con respecto a lo que debe ser una reforma integral, que es la que se necesita. Es decir, o las reformas que hemos conocido en el país a lo largo del tiempo, es decir, donde se aborda un instituto o un conjunto de institutos de derecho del trabajo con cierta, repito, organicidad. Y en este caso no la advierto, no la veo, porque veo un conjunto de normas que no tienen que ver mucho unas con otras, aspectos muy puntuales
de otros institutos, como ser, no sé, del salario, o como ser la indemnización por despido, o crear figuras que no tienen una correlación con otras que ya conocemos. Es decir, no es desde mi punto de vista, una reforma con la integralidad necesaria, sino un conjunto de modificaciones que se pretenden implementar, que son necesarias, y en esto también adelanto opinión. No soy antirreforma, no pretendo que todo quede como está, sino que al contrario, considero que, y aquí tomo una frase que da la ley, considero imprescindible llevar adelante una modernización de las relaciones laborales y a través de la legislación laboral que va a cumplir ahora en septiembre 50 años de vigencia. Por supuesto, hubo a lo largo del tiempo muchos cambios, pero en esencia los principios y algunas figuras que contiene la ley están totalmente desactualizadas. Hablemos de lo que es documentación laboral y de un montón de aspectos, ciertos principios extremadamente garantistas, extremadamente protectorios, hoy no se compatibilizan con la dinámica que requiere llevar adelante las actividades productivas de bienes y de servicios. Dicho esto, vamos a empezar con lo que es un análisis de la ley, para lo cual también quiero hacer una consideración previa. Y quiero que nos ubiquemos al principio en dónde está, qué es lo que definitivamente quedó aprobado el 9 de julio pasado. Y digo esto porque acabamos de transitar un periodo bastante convulsionado, un periodo que comenzó en diciembre con el cambio de gobierno, cambio de signo político, y una instancia parlamentaria que comenzó en febrero y se extendió hasta julio con muchas alternativas, muchas idas y vueltas, y a partir que se inició en febrero con las actuales autoridades, a partir de una matriz normativa que formaba parte de la plataforma política estrictamente en lo que refiere al capítulo laboral, de la plataforma política de un espacio político que no ganó las elecciones, sino que quedó en segundo lugar. Y quien ganó las elecciones y hoy es gobierno, tomó esas proyecciones, esos proyectos, esas iniciativas que se fueron aportando a la segunda minoría y las llevó adelante incluso hasta con referentes técnicos que pertenecían a los equipos de trabajo de quien no resultó en definitiva gobierno. Entonces, esa matriz fue adelante a través, primero, de un decreto de necesidad de urgencia, que es el decreto 70-2023, que mereció, como todos ustedes saben, todo tipo de cuestionamientos en orden a su constitucionalidad, bueno, además del contenido, por supuesto, sobre todo por las entidades sindicales, y a través de medidas cautelares que la justicia del trabajo en todas sus instancias admitió. El decreto quedó suspendido y hoy está en la Corte, producto del recurso extraordinario que planteó el Poder Ejecutivo, y todavía no se tiene una idea clara de los tiempos que la Corte podrá tomar para pronunciarse acerca de la constitucionalidad o no de esta norma. Lo cierto es que el decreto 70 contenía prácticamente todas las iniciativas que desde esa proyectada plataforma que contemplaba una ley ómnibus que mencioné al principio. El decreto 70 contenía todo un conjunto de normas que no son todas las que hoy están vigentes, porque en ese accidentado tránsito, cuando queda congelado el decreto 70, el Poder Ejecutivo avanza llevando al Congreso un proyecto que es el proyecto de ley de base, que tenía la idea de sancionarlo el 25 de mayo pasado. Una ley ómnibus también, es esa misma ley ómnibus que mencioné antes, que se traía desde mediados del año pasado en plena instancia de campaña política. Y bueno, eso le dio cuerpo a lo que es hoy la ley de bases y que es lo que en definitiva se aprobó. No enteramente, porque también el tránsito que hubo de la ley de bases
en la media sanción de diputados al Senado, y estoy hablando estrictamente del capítulo laboral, porque la ley de bases es también una ley ómnibus, contiene en distintas disciplinas y materias, pero estrictamente en lo laboral hay muchas iniciativas que no quedaron aprobadas. Un segundo que estoy intentando cambiar, pero no puedo pasar de Filmina. Bueno, Si querés comparto yo. Sí, sí, por favor, porque no sé qué pasa, como es habitual perfecto. en estos casos. Estaba bien recién cuando estábamos haciendo la prueba, pero ahora no. Magalí, ¿me podrás poner Dejo de para... compartir y compartís vos. Por no favor, sí, estoy... Ahí está. ¿Lo están visualizando? sí. Bien. Bueno, empezamos con la primera, seguimos. Bueno, aquí a lo largo de esta proyección yo les voy a mostrar, simplemente para situarnos dónde estamos, lo que traía el decreto de necesidad de urgencia y lo que queda aprobado por la ley 27742. El decreto de necesidad de urgencia tenía tres pilares. Primero pretendía regularizar el trabajo registrado y fomentarlo y promoverlo. Entonces aportaba una serie de normas que son las que en definitiva aprueba también en el mismo sentido la ley 27742. En segundo lugar, tenía un conjunto de normas que apuntaban a alcanzar el objetivo de la modernización de las relaciones del trabajo, para lo cual pretendía modificar ciertos principios de la ley de contrato de trabajo y ciertos dispositivos referidos a distintos temas que ahora vamos a ir viendo. Y en tercer lugar, el decreto 70/23 abarcaba también una modernización de las relaciones colectivas del trabajo, para lo cual también proponía alguna serie de cambios, por ejemplo, en lo que hace a la ultraactividad, en lo que hace al modo de llevar adelante las asambleas. También tenía, en los proyectos iniciales del decreto había toda una propuesta relativa a la democratización sindical, con la renovación de mandatos y demás, pero bueno, eso no llegó ni siquiera a ser parte del cuerpo del decreto. Y de todos esos tres ítems, o sea, regularización de la relación laboral, cuestiones ligadas a la modernización de las relaciones individuales del trabajo y a las relaciones colectivas del trabajo, lo que quedó plasmado en la ley de bases son las dos primeras, es decir, hay normas ligadas y propuestas ligadas a la regularización del empleo formal registrado y normas ligadas a la modernización de las relaciones del trabajo. Todo lo que es derecho colectivo de trabajo y tiene que ver también más directamente con la actividad sindical es lo que quedó vedado. Pero aquí en esta primer filmina encontramos entonces en lo que hace a la promoción del empleo registrado, lo que se establece hay una combinación de factores. Primero, la regularización registral, o sea, lo que viene a ser, no es novedoso en nuestro país, ya hubo en 1991 y antes también, pero en 1991, con la sanción de la ley 24.013, una fuerte invitación y promoción de la regularización de las situaciones, de las relaciones laborales anteriores que estaban o deficientemente registradas o no registradas, en lo que se dio en llamar en ese momento el blanqueo laboral, que fue muy generoso en cuanto a sus términos, el modo de adhesión, la condonación de deudas que se traían de antemano. Y bueno, aquí es lo mismo, se llega a una condonación no menor al 70% de lo adeudado, con eliminación de penalidades, por supuesto en situaciones que no estén consolidadas, como puede ser contarse con sentencia firme y en vías de ejecución, sino en procesos administrativos o instancias previas a procesos administrativos y a procesos de requerimiento o reclamo judicial. Aquí hay un conjunto de normas que también van a estar sujetas a reglamentación, porque más allá de los lineamientos generales que comienza a dar la ley de bases
apoyada en lo que sostenía el decreto 70. Se requieren algunas precisiones que la propia ley remite estrictamente a reglamentación. Después, también como parte de eso, se eliminan de los distintos registros la aplicación de las normas penales que corresponde aplicar por fraude laboral, por omisión de pago de aportes, de cargas, etcétera, la eliminación de los registros, del Repsal, etcétera. Y queda finalmente, con lo que quedaría finalmente saneada la situación. Pero además también combina esto con la eliminación de las multas, o las llamadas multas, que considero que no son multas, son simplemente, desde mi opinión, indemnizaciones agravadas tarifadas, porque esto no tiene un contenido penal, es decir, la multa es, desde mi perspectiva, es la que aplica el Estado directamente y la que recauda el Estado del particular que incurre en una infracción penalizada de manera pecuniaria. En este caso, como ustedes bien saben, lo que vino instalando la ley 24.013, esas enormes multas que han sido un factor de prueba, hay un error ahí en la transcripción, es 20.013, no es 24.013, la 24.013, la 25.323, la 25.345 y después, bueno, las leyes que imponen multas por falta de registración en el régimen de trabajo agrario y en el régimen de casas particulares, son en definitivas penalidades, sanciones económicas que recibe el trabajador del empleador infractor y en su propio beneficio es parte del capital o del monto del pleito o del reclamo administrativo que se hace. Bueno, aquí, después de también un debate que se vino dando desde hace 4 años con anteriores proyectos de reforma, si se eliminan las multas o si se reducen, se optó por eliminarlas. Con lo cual, esto suma un dato quizá más alentador para, digamos, quienes deseen regularizar las relaciones del trabajo que vienen manteniendo. Tampoco las multas, si se quiere, estas gravosas multas que rigen algunas desde hace casi 30 años, han servido para fomentar una continua regularización de las relaciones de trabajo, porque los resultados que hoy tenemos son realmente desastrosos en cuanto a los altísimos niveles de informalidad que tenemos y en los que también, no por la causa de las multas, sino también factores multicausales ligados a las situaciones económicas que nos han tocado vivir, a erróneas políticas económicas, sociales y demás, llegamos a un punto hoy en que tenemos un mercado de trabajo que involucra a 6 millones de personas, un mercado regular formal, y son muchos más los que están afuera de ese círculo de empleo registrado formal. Con lo cual quiere decir que algo no salió bien y que esas gravosas multas que han contribuido a recargar los montos de los procesos y a encarecer las posibles soluciones conciliatorias no han dado el resultado que se podía esperar. Pasado este primer tramo, ingresamos a lo que son las modificaciones a la ley del contrato de trabajo que forman parte de una propuesta de modernización de las relaciones de trabajo. Y aquí tenemos algunas coincidencias entre la ley de bases y el decreto, donde se propone modificar el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, excluyendo, por supuesto, a trabajadores del sector público, en casas particulares, en trabajo agrario y demás, todos aquellos que tienen estatutos y normas especiales, y se agrega aquí a todas las contrataciones de obras, de servicios, los contratos de agencia y todas las contrataciones contempladas en el Código Civil. Con esto se quiere hacer, y quizá en línea con lo que viene sosteniendo la Corte desde hace algunos años, una suerte de reivindicación hacia la locación de servicios, y lo vamos a ver también en alguna otra norma,
quitarle a la locación de servicios esta estigmatización de la que venía siendo objeto tanto, no ya desde la legislación en sí misma, que es muy escueta, sino muchas veces a través de la doctrina judicial, de los fallos judiciales que aplicaban al extremo las presunciones de favorabilidad o las presunciones negativas o disfavorables al empleador ante situaciones de hecho que podían ser asimiladas a un fraude. En este sentido se trata, por supuesto, insisto, de reivindicar, de reinstalar el criterio o las condiciones y modalidades que hacen a la locación de servicios. Pero tampoco prosperan en la ley de bases los cambios que desde el decreto 70 se propiciaban hacia el principio de favorabilidad, que es el del artículo 9, es un principio central, nuclear del derecho del trabajo, que el decreto 70 pretendía acotar en sus alcances. Y también el principio de irrenunciabilidad, que ustedes saben, en el año 2006, varios de estos principios, el del artículo 9, el del artículo 12 y otros más, el artículo también 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, en lo que hace a las facultades de modificar condiciones y modalidades de trabajo, acotó, cambiando muy pocos términos de esos artículos, acotó bastante, o mejor dicho de otro modo, amplió el espectro protectorio de esos institutos. Lo que hace al principio de reinunciabilidad, abarcaba a las estipulaciones o normas o pautas de los contratos individuales del trabajo, lo cual hacía prácticamente inmodificable cualquier cambio que se tuviera que hacer en la dinámica de la relación laboral, acompañando, digamos, la evolución de la actividad económica o comercial del empleador. Vamos a la siguiente filmina, si se puede. Bien. También aquí se cambia nada menos que el artículo 23 en la misma línea del decreto de necesidad y urgencia. Se quita el alcance de la presunción de laborabilidad que tenía tenía el artículo 23 en su redacción originaria. Les voy a leer, para ser precisos, lo que señala el nuevo artículo 23, y esta es una norma también central. Minuto. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. En este sentido, es la misma redacción anterior. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. Lo que aquí se desestigmatiza, una vez más, en la tónica que le quiere dar la nueva legislación, a lo que es la locación de servicios, que tenía esa presunción casi incluso dada sobre todo a través de muchos fallos judiciales. En nuestro país la jurisprudencia, la doctrina judicial ha sido determinante para la interpretación de los alcances de las normas y principios de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos una abundante y enorme y rica cantidad de fallos judiciales, que son los que han regido muchas veces las instituciones del derecho individual y hasta el colectivo de trabajo. Si no, tomemos el ejemplo y miremos lo que ocurrió o lo que viene ocurriendo desde 2004 con la indemnización por antigüedad, a través del fallo Bisotti, que
introduce una variante o una alternativa más de evaluación para determinar el monto que debe liquidarse en concepto de indemnización por antigüedad. Y también lo que ocurre en materia de solidaridad, en lo que hace a intermediación, sustitución, demás que contemplan los artículos 29 y 29 bis. Aquí la jurisprudencia ha sido determinante. Ya que hablamos del artículo 29 y 29 bis, otro componente importante que trae la promoción del empleo registrado es la simplificación registral. Y es decir, el contrato se considera o se va a considerar registrado simplemente por por lo que haga en los sistemas de registros el dador de trabajo, sin distinguir si es el empleador eventual, el comitente, y con esto se busca, digamos, romper la extensión de la carga de registración que había generado precisamente un fallo judicial, como fue el plenario de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, dictado en el año 2010 en la causa Vázquez contra Telefónica Argentina Sociedad Anónima. Es decir, esto trae un poco de certidumbre y acota digamos, la carga de la registración. Perdón, disculpen. Acota la carga de la registración en la persona de quien es el considerado, el que lleva adelante la tarea de registrar, que es el dador de trabajo. Precisamente capítulo de lo que es modernización registral, regularización registral, va a ser materia de reglamentación, está siendo materia de reglamentación, se espera que la reglamentación se dicte en los próximos días, antes de fin de mes, se está trabajando en eso, y se han acercado propuestas al Poder Ejecutivo para que la reglamentación, cumpliendo con la consigna que deja la ley, sea eficaz, inmediata y simple, tenga, digamos, distintas variantes, contemplando un sistema diferencial para pymes y micropymes. Así que salgo de esto que había quedado pendiente de comentar y vuelvo a modernización de las relaciones del trabajo. Precisamente hablando de registración y de documentación digital, el decreto 70 contemplaba el certificado de trabajo digital, que lo traían también las reformas que se propusieron, reformas laborales frustradas que se propusieron en 2017 y 2019, para evitar el problema que nos trae a diario en las empresas la emisión de los certificados y sobre todo cuando hay juicio de por medio. Esto se resolvía eliminando los 3 certificados que contempla el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y reemplazándolos por solo uno a través de un aplicativo que iba a diseñar AFIP y con ANSES. Lamentablemente esta norma, sobre la cual había consensos, aún con el sector sindical, lamentablemente, por esas cuestiones que quizás sean parte de la política, no quedó incorporada a la ley de bases, en el pasaje que hubo entre Cámara de Diputados y Senado. El periodo de prueba también, ustedes saben, ha sido ampliado en su alcance, en su extensión, con alguna variante, que en este caso se elimina el preaviso que contenía la ley, una de las tantas reformas que tuvo el periodo de prueba en nuestro país. La última de ellas, en 2004, había introducido la exigencia del preaviso, que ahora en la ley de base se elimina. Así que queda periodo de prueba. También en lo que hace a intermediación y solidaridad se mantiene el texto del artículo 29 originario, dándole la posibilidad al trabajador de exigirle al comitente que retenga del contratista todo lo que pueda adeudársele en concepto de salario y de cargas, pero también se idea un sistema simplificado de denuncia ante la AFIP y ANSES, sobre lo cual se está trabajando en la reglamentación. Una denuncia a través de un mecanismo de modo digital o electrónico.
Eh, Contemplaba también el decreto 70 la digitalización de toda la documentación laboral completa y total del libro ley, libro de sueldos del artículo 52 y de todos los recibos que deban extenderse y emitirse, pero esto tampoco, por alguna razón que no puedo explicar, quedó en el camino y no es ley. También en lo relativo a la retención de cuotas y contribuciones y demás, había de requerir, bueno, esta norma fue muy resistida, como ustedes recordarán, desde el sector sindical, así que exigir el consentimiento del interesado, o sea, en este caso del trabajador, para que se practique el empleador como agente de retención, esta retención no prosperó. Sí prosperaron todas las normas que se... Disculpen. Eh, Perdón, disculpas. Sí se mantienen todas las normas la norma que se proyectó en el decreto de necesidad y urgencia con relación a los contratistas e intermediarios, a la persona, la reducción de la licencia previa por embarazo en favor de la persona gestante. Prácticamente estas dos normas quedaron iguales. Vamos a la siguiente diapositiva, si es posible. Bien. Y el tema de la justa causa del despido, que la ley amplía, el decreto 70 y la ley de bases amplían, conservando el primer párrafo del artículo 242, de lo que es la configuración de una justa causa de despido, agregan una causal específica, y esto es una novedad en nuestra legislación, que tipifiquen una causa, lo que puede ser una justa causa de despido, y en ese sentido se hacen estricta referencia a lo que son las medidas de hecho, las vías de hecho, que no son consideradas desde la OIT para abajo como parte o modalidad o manifestación del derecho de huelga, que no está reglamentado ni está tipificado en ninguna legislación. Pero bueno, aquí toman en cuenta lo que es el bloqueo y las tomas de establecimiento. En este punto bueno, hay todo un menú digamos, de detalles de lo que son las acciones, el obstruir la libertad de trabajo, el ingreso de personas que son parte del establecimiento y quieren trabajar, el iniciar bloqueos, coartar el acceso, dañar las instalaciones y demás. Todo eso está tipificado en 5 incisos de este nuevo artículo 242, que también el decreto 70, en el capítulo que dedicaba al derecho colectivo, a las relaciones colectivas del trabajo, lo consideraba especialmente, cuestionándolo como una práctica ilegítima de reclamo. Más allá de hablar digamos, de lo que es la justa causa del despido, introducía esta restricción en la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. En este punto, si bien la ley no remite a reglamentación, creo que sería conveniente reglamentar esto y generar un procedimiento acerca de cómo manejarse en estas complejas. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado atravesar como abogados de empresa, internos o externos, según cuál sea el rol que les toque ocupar. Eh, Llevar adelante estas situaciones son bastante complejas, no son todas tan lineales como puede escribir una norma de que ocurrido esto se hace esto otro, porque la dinámica no es tan sencilla, el modo de actuar de las autoridades por distintas maneras, la autoridad policial, la justicia penal, si correspondiere, o la autoridad del trabajo, no es inmediata, no es sencilla, y lo que quizás sea conveniente en este punto sea agregarlo a las materias que deberían reglamentarse como para que esto se haga efectivo. Sobre todo porque hay aquí una norma que establece que el empleador, previo a despedir, tiene que intimar
a que depongan quienes llevan adelante estas acciones, depongan la actitud que están tomando en cuenta. Y esto a veces tampoco no está el tiempo necesario, a veces enviar el telegrama y que se reciba, identificar a los sujetos que están envueltos en ese conflicto plurindividual o colectivo no es sencillo. Entonces habría que darle alguna precisión al punto como para que esto pueda ser eficazmente conducido. Y sobre todo que en estas situaciones también me detengo en esto porque hay muchas situaciones a diario de esto, sobre todo en el interior, que a lo mejor no llegan a conocimiento nuestro en Buenos Aires, pero hay muchas pymes, muchas micropymes que reciben este tipo de presiones y de acciones y les ha costado, tenemos varios casos en la industria láctea y han estado largo tiempo bajo conflicto con incluso aquellas cuestiones que llegan a la instancia judicial, como muchas veces ocurre con la resolución de conflictos y controversias en instancia judicial, no son resueltas en el corto tiempo que la urgencia y la necesidad lo requiere y justifica. También aquí en esto hay que distinguir dos situaciones, de que cuando intervienen expresamente y directamente los trabajadores del establecimiento afectado o sus representantes sindicales es una cosa, donde hay que ir por la vía, además de la penal, hay que ir al Ministerio de Trabajo o a la Autoridad del Trabajo local, o si se trata de terceros ajenos al establecimiento, como cuando muchas veces se impulsa que mucha gente que no es del establecimiento, son gente de afuera, activistas políticos y demás, lleven adelante esas acciones y provoquen daños, con lo cual ahí hay que ir directamente y únicamente a la justicia penal y muchas veces está atrás el sindicato, pero hay que distinguir bien de qué modo se manifiesta el sindicato detrás de esas acciones. Por eso considero que esta norma, que puede ser conducente y eficaz para solucionar un problema que viene dándose hace mucho tiempo en determinadas industrias y empresas, para que la solución que trae la ley sea eficaz. Después, en materia de despido, el decreto 70 tenía un largo párrafo dedicado a incorporar el criterio que la Corte había dejado sentado en Bisotti en el año 2004, introduciendo como una variable más un piso del 67%. Ninguna indemnización podría ser inferior al 67% de la base salarial tomada en cuenta o calculada sobre una base salarial no inferior al 67%. El criterio de Bisotti combinado con lo que ya traía el artículo 245 de siempre. Y además incorporaba lo que es un nuevo mecanismo de reparación del despido injustificado, que es el fondo de cese laboral. Bueno, en la ley de base se recorta este largo artículo y queda solamente la incorporación de la ley del fondo de cese, tema que es sujeto expresamente por la norma de reglamentación, y así debe ser. Lo deja librado enteramente el diseño digamos, de la implementación de ese fondo, del acogimiento al fondo de cese a la negociación colectiva, pero el Poder Ejecutivo se va a arrogar la facultad de dictar una ley ordenadora de eso, que no solamente defina cómo se implementa ese fondo, que además no es el único mecanismo que propone, sino que hay también una suerte de autoseguro y hay una suerte de libertad para el empleador de decidir qué mecanismo de reparación genera. Y todo esto va a requerir de normas muy técnicas, es decir, cómo constituir el fondo, quiénes son las partes integrantes del mismo, los administradores, y si es un sistema de autoseguro, si esto va a ser parte de un contrato de seguro distinto, bueno, tipificado especialmente, o se va a basar en la ley de seguros generales.
donde ya hubo una experiencia en esto privada, donde a lo largo de los años muchas empresas han decidido complementar indemnizaciones por terminación a través de una suerte de seguro. Por supuesto, además de lo que establece nuestra ley de contrato de trabajo, es decir, como si fuera un complemento, es decir, a ver qué diseño se va a hacer de todo esto. eh, y bueno, se está trabajando en esa idea y la conoceremos en los próximos días. Hay se están analizando algunas alternativas porque también, ¿qué ocurre con el fondo? Esto se toma de algunos sistemas comparados de otros países, lo que se da en llamar la mochila, de la que habrán oído ustedes hablar, que rigen en Austria, en Alemania y en algunos otros países. A ver qué ocurre con lo acumulado en el fondo, que es resultado del aporte exclusivo del empleador a través de un aporte mensual del 8% del valor del salario. Es decir, ¿qué pasa en caso de renuncia? ¿El trabajador pierde lo acumulado o no? ¿Qué pasa en el caso? Bueno, aquí la ley lo resuelve en el artículo 241, o la terminación de mutuo acuerdo propone que sea, se propone, y ahí también se quiere avanzar en la reglamentación en ese sentido, de que sea fruto del acuerdo de las partes. Hay otra propuesta que dice que tiene que hacerse por mitades, el 50% lo recupera el empleador y el otro 50% se le entrega al trabajador. También está el caso de fallecimiento del trabajador, lo que es hoy el artículo 248. Algunos proponen que se le dé la mitad, así que vamos a ver cuál de estas iniciativas toma el Poder Ejecutivo en el proceso de reglamentación en el que está. Esta es una ley, esto es importante desde mi punto de vista, porque yo creo que no puede, si bien soy un entusiasta de la negociación colectiva, creo que hay muchos aspectos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo que deben acompañar la dinámica de cambios desde la negociación colectiva, que es la que está más cerca de la evolución de los procesos productivos, de la incorporación de tecnologías y demás. No, creo que esto no debe, aquí hay un mandato constitucional que que se nos da desde el artículo 14 bis, que es tutelar la protección, o tutelar o proteger el despido, la reparación del despido arbitrario, y esto no puede quedar en manos así de los sujetos de la negociación colectiva. Creo que el Estado debe dar, a través de esta reglamentación, una norma ordenadora con expresas pautas muy concretas, y que esto no quede absolutamente a cargo de los sujetos de la negociación colectiva. Por supuesto, este sistema de fondo va a convivir con el sistema tradicional de indemnización tarifada, que hoy va a seguir tal cual lo conocemos hasta ahora. Esto va a ser parte de una opción que puede darse, repito, desde la negociación colectiva, o que el empleador, a través de un seguro, pueda proponer. Si bien aquí no hay una precisión acerca, como no la hay para otras normas, y creo que debería haberlo, acerca de la aplicación de la ley en el tiempo, creo que es lógico suponer que esta ley no va a regir y no va a alcanzar, y en esto la reglamentación debería dar una pauta, no va a alcanzar obligatoriamente a todas las relaciones laborales en curso, porque no se puede migrar de un sistema a otro, sobre todo cuando las relaciones laborales en curso tienen ya un cierto tiempo, donde se va devengando antigüedad, que se va a traducir, en caso de terminación, en una determinada cantidad de salarios y de indemnización a pagar. Creo que esto es también un factor ordenador que tiene que quedar a cargo de la reglamentación, para evitar los tradicionales conflictos que ha venido causando siempre la aplicación de la nueva ley en el tiempo. Y aquí, con esto, también me corro nuevamente hacia el tema multas, que está siendo en estos días muy discutido. Ya hay varios fallos judiciales que comenzaron a salir
a principio de mes, algunos en un sentido, otros en distinto, aplicando retroactivamente, aplicando la ley de bases, otros aplicándola retroactivamente. Bueno, creo que aquí la posición a tomar, más allá del interés que uno defienda, es a partir de lo que se considere que son las llamadas multas o todos los recargos emergentes de las normas que comenté al principio, que son la ley 24.013, la 25.323, 25.345 y demás. Como yo he adelantado, desde mi perspectiva, no son multas, no son penalidades, no son sanciones tipificadas por el derecho penal, y por lo tanto, como el derecho penal no se puede aplicar, o la ley penal, salvo excepciones, no se puede aplicar retroactivamente, si fueran multas propiamente dichas y parte del derecho penal, regirían para el futuro. Como considero que son indemnizaciones agravadas, tarifadas, porque no son dejadas al arbitrio del juez, considero entonces que las multas, quienes han venido reclamando eso, esas multas en acciones que tienen en curso, no se les aplicaría la ley de bases que las deroga. En ese sentido, discrepo con el razonamiento simplificado que dio el primer fallo que salió, creo que fue el 1 de agosto, un tribunal de la provincia de Misiones. Pero bueno, es un tema opinable, aquí hay que aplicar, desde mi punto de vista, estrictamente el artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, y creo que en eso debería dar una pauta concreta la reglamentación para evitar más conflictividad. Lo mismo ocurre con respecto a otro tema que puede traer o dar lugar a esta controversia, es el periodo de prueba o la aplicación del periodo de prueba, porque la ley de bases trae una modificación que es quizá positiva para el empleador, que es la extensión del periodo de prueba, y quizá es positiva, es negativa para el dependiente, que elimina el preaviso. Entonces yo considero que aquí la ley debe determinar que el periodo de prueba rige, tal cual está sancionado en la ley de bases, para las relaciones laborales que se constituyan a partir del 9 de julio pasado. Hay otros temas, el agravamiento del despido discriminatorio que la ley de bases contempla, y como ustedes saben, con alguna variante lleva a recargar en el 50 o en el 100% y a criterio del juez, la indemnización por despido, de considerarse que ha mediado una causal de discriminación, que aquí agrega una nueva, más allá de las normas que ya existen, como en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 81, el 17, que contemplan para distintos temas, para distintos motivos, causales de discriminación. Aquí la ley muy desprolijamente se encarga de agregar otras, pero como algunas distintas y algunas las mismas que constan en los artículos 17 y 81 de la ley. Esto seguramente va a llevar a ser interpretado en su conjunto por la futura jurisprudencia, y va a sostenerse que, más allá de la tipificación concreta, todas las causales de discriminación que contiene la ley en sus 3 dispositivos van a ser en materia de agravamiento indemnizatorio, de demostrarse eso. La demostración en este caso queda a cargo de quien la invoca, en este caso del trabajador, y aquí la ley hace un avance importante, que es dejar de lado la teoría de la carga dinámica probatoria, que en función de considerar que el empleador es quien posee mejores condiciones para demostrar una prueba negativa que no incurrió en discriminación, es él el que debe hacer el esfuerzo probatorio y no el trabajador. Bueno, esto vuelve a poner la situación como fue originariamente en la Ley de Contrato de Trabajo, y con un criterio aplicable también en el derecho civil, quien invoca el daño, quien invoca el perjuicio, debe demostrarlo y demostrar la entidad
del perjuicio y del daño como para como para recibir la indemnización que reclama. También el decreto 70 tenía un ajuste de la indemnización pagada a un trabajador en el primer despido ocurrido en el caso de reingreso. Esta norma no prosperó y no es parte de la ley de bases. Lo mismo que otro tema de mucha actualidad hoy, y más desde los fallos que viene dictando la Corte desde febrero, y que el último de ellos en el caso La Cuadra el jueves pasado, es la repotenciación de los créditos laborales, que es un tema que con especial ámbito de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Justicia Nacional del Trabajo, y en el caso opuesto, por defecto, en la provincia de Buenos Aires, donde hay una simetría notable con los criterios que se aplican en materia de intereses judiciales con respecto a nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente no llega de la mano de una norma un ordenamiento del criterio judicial, como existió siempre, porque el artículo 276 existe desde que la Ley de Contrato de Trabajo se sancionó hace 50 años, contemplando, en principio contempló un índice, después pasó a otro índice, pero aquí es necesario un criterio ordenador de carácter legal, porque esto ha quedado en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al principio con alguna razón de necesidad, porque las tasas de interés a principios de este siglo no acompañaban la evolución y la dinámica que tuvo el proceso inflacionario, pero realmente las decisiones que se han tomado desde 2022, extremando la interpretación del artículo 770 del Código Civil, han sido totalmente desafortunadas y han conducido a resultados astronómicos que tenemos que afrontar en las condenas judiciales. Yo creo que la solución de este problema no son más actas y más criterios judiciales, sino cumplir con lo que el Código Civil señala, y es que las tasas o los criterios de repotenciación tienen que ser fijados o por el legislador o en última instancia por la autoridad monetaria, pero no por la justicia, salvo que sea una aplicación particular y para un caso concreto, pero no por normas generales que encima tienen una naturaleza bastante discutible, porque no son vinculantes estas actas que en el caso de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se viene dictando. También es necesario corregir esto que ocurre, repito, por defecto en la provincia de Buenos Aires y por extremo en la Justicia Nacional del Trabajo. En el resto del país este problema esto no es un problema, porque ya se encontraron soluciones que no son las mismas que se adoptan aquí. En la provincia de Buenos Aires es un extremo y desfavorable al trabajador, y esa asimetría no debemos compartirla, porque realmente las tasas de interés no reflejan la evolución que tuvo la pérdida de poder adquisitivo del salario, el costo de vida, y realmente en el largo tiempo en el que tramitan los juicios en la provincia de Buenos Aires, los resultados son totalmente desfavorables al acreedor laboral. Y aquí, por el contrario, son casi conducentes o generadores de un enriquecimiento indebido, ilícito del acreedor, porque, digamos, la repotenciación es extrema, con capitalización continua, como había vedado la Corte en el fallo Oliva, y en un criterio que la Cámara adoptó, apartándose por completo de lo que señalaba el Código Civil. Así que es de esperar, y con esto voy casi al final, a que esto sea parte de una nueva reforma, porque considero que esto, como dije al principio, esto no es necesario, pero no es suficiente. Estos son un conjunto como o estoy reseñando, es un conjunto de disposiciones modificatorias que no contribuyen a un cambio general. Sí podemos decir que en lo que haga regularización del trabajo no registrado pueda llegar a contribuir o alentar la vocación de cumplir, pero se requieren muchas otras cosas más para facilitar la regularización de las relaciones del trabajo y la formalización del trabajo
que es necesario que sea decente, seguro y sustentable. También hay una nueva figura, esto es muy importante, que traía el decreto 70, que es el trabajador independiente con colaboradores, y esto lo recepta y mantiene la ley de bases. Esta es una figura que quizás extraña. Hoy no nos podemos tomar para estas normas de la exposición de motivos de la ley, que es muy escueta. La ley en sus considerandos, y el decreto 70 lo hacía también, como el proyecto de ley ómnibus que le dio cuerpo al decreto 70, lo que contenían en sus considerandos son enunciados que referían o refieren a las necesidades de cambio en los distintos aspectos, en impositivo, educativo, laboral, etcétera, pero no explican, no se extraen, digamos, las razones que a veces a los que estudiamos el derecho nos permiten entender cuál era el sentido que quiso, lo que inspiró al legislador al hacer esta propuesta legislativa. Aquí se introduce esto sin contar con lo que se llama el TRADE, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente, que eso podría haber sido una figura que estaba contenida en la reforma de 2017 o en el proyecto de reforma, y que podía haber dado pie a entender cómo se va a llevar esto en la práctica, para no generar situaciones de de presunción de fraude, o de armar estas unidades así, de una persona con 3 asociados más, que pueda ser. Tenemos que romper toda una, digamos, una dinámica de presunciones judiciales que se han venido construyendo a lo largo del tiempo. Y bueno, quizá esto haga difícil instalar ahora esta figura. Yo creo que aquí la reglamentación, si bien se lo propone, porque remite la norma expresamente a la reglamentación del Poder Ejecutivo en cuanto al diseño de la contribución que van a tener que hacer tanto el dador de trabajo, el llamado trabajador independiente, como quienes se asocian al mismo de manera también independiente. Creo que hay que darle un armado mucho más completo, definiendo el estatus impositivo y previsional de cada uno, y quizá hablando ya, asimilándolos a una suerte de micropyme, porque en su estructura, en su volumen, hoy podemos asimilar a lo que vemos y entendemos que es una micropyme. Esto es sumamente necesario, porque de lo contrario, si dejamos flotando en el aire indefiniciones, no solamente no se va a poder poner, nadie se va a animar a poner en práctica esto, una persona a asociarse con 3 personas más y a llevar adelante un emprendimiento, que es lo que de hecho ocurre hoy con los pequeños oficios. Es decir, oficios auxiliares a la construcción, donde son casi unipersonales, trabajos auxiliares, porque nadie quiere contratar, lo habrán escuchado ustedes a diario, nadie quiere contratar a nadie que no sea alguien de su propio círculo, de su familia o demás. A veces son casi emprendimientos familiares, está el padre y los hijos llevando adelante un oficio. Eh, pero saliendo de lo que es la relación familiar o intrafamiliar, es decir, abrir esto a que sea una nueva fuente de trabajo, generándola desde un microemprendimiento. Bueno, tenemos que dar la certidumbre necesaria para que esto se haga realidad. De lo contrario, no va a tener éxito, y de esto depende, como de muchas otras cosas, las precisiones que ahora el Poder Ejecutivo dé a estas normas, que son bastante escuetas y en algún sentido muy generales. Si podemos pasar a la otra diapositiva, que creo que es la última. Y bueno, aquí queda el capítulo de relaciones colectivas del trabajo, que el decreto de necesidad y urgencia contemplaba, y como verán y señalé antes, cercenaba la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, ordenaba la celebración, lugar y tiempos de asambleas, introducía lo que son las conductas prohibidas, que antiguamente en la ley de asociaciones sindicales, en las leyes anteriores a la 23.551, eso se llamaba prácticas desleales, que había un capítulo tanto para el empleador como para el trabajador. La ley 23.551 de 1988 cercenó
las llamadas prácticas desleales del trabajador y solo dejó las del empleador, pero entre las del trabajador no se hablaban de actitudes en contra de la libertad de trabajo, la realización de estas vías de hecho, como los bloqueos y tomas de establecimiento, etc. Había una norma también importante en el decreto 70 que era reactualizar lo que puede considerarse son los servicios esenciales, que son los que deben ser tutelados con diagramas de emergencia para no ser afectados por el ejercicio del derecho de huelga y no afectar a la comunidad al verse privada de esos servicios en el tiempo en que dure la medida. Bueno, esta es una larga discusión que se viene dando desde hace 20 años acerca del tipo de servicios a incluir en esa calificación, pero bueno, aquí se borró de un plumazo toda discusión y esto tiene una clara connotación de no confrontación con el sector sindical. También estaban derogación, y esto no sé explicarlo por qué, de los estatutos especiales, pero no todos, sino solamente siempre nos llamó la atención cuando conocimos el decreto 70, por qué se derogaba el estatuto del viajante y no a los demás estatutos, como el encargado de casa de renta, o sea, porteros, y no digo trabajo agrario y trabajador de casas particulares, porque tienen un estatus ya distinto, ya tienen leyes más modernas que se dictaron en los últimos 10 años, pero todos los demás estatutos que conocemos y que vienen dados de la década del 50, el estatuto del periodista profesional, del empleado administrativo de empresas periodísticas, etc. Tomaron el estatuto del viajante que llegó al Congreso, se aprobó, aprobó y salió en la media sanción de la ley de bases dada por diputados, pero después en la discusión en el Senado no fue aprobada y después lo ratificó la Cámara de Diputados el quitar al estatuto del viajante de las modificaciones propuestas a través de su derogación. Quizá por eso he considerado necesario repasar en estas dos columnas con ustedes lo que conocimos como que ingresó al Congreso y lo que salió del Congreso, porque en el medio, a lo largo de estos 7 meses, hubo mucha información, difusión e información periodística bastante confusa, información no especializada, sino, repito, solamente periodística, que incluso hubo comentarios periodísticos que decían que las multas no se derogaban, después decían que algunas sí, otras no. Con esto del estatuto del viajante la información no fue clara tampoco y por eso consideré oportuno precisar qué es lo que quedó frente a lo que vino o lo que se dio como proyecto. No sé si queda tiempo, Verónica, para que pueda responder alguna inquietud o pregunta y con esto quizá he finalizado el recorrido por las normas. Gracias, Esteban. Podemos, a ver si alguno tiene alguna pregunta. Podemos dedicar unos minutitos antes del cierre, ¿no es cierto, Carolina? Fernanda. No, acá nosotros no recibimos ninguna pregunta. Ya estaban todos planteados anteriormente. No sé si dirás que un poco, bueno, la presentación estuvo planteado en base a eso, lo que armó Esteban, un poco Sí. las dudas que fueron surgiendo. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera compartir. Por privado no nos llegó nada. Hay solo una cosa que en un momento planteó el doctor con respecto al personal que ejerce un trabajo, una tarea y factura. Eso de alguna forma, por lo que entendí, quedó reglamentado que era viable. Ahora, ¿qué sucede, no sé, con un monotributista, que es el típico caso, que factura de forma correlativa o con un solo cliente siendo una empresa, por ejemplo? No, a ver, el personal, a ver, si vamos a hablar de personal que factura, no es personal. No, no O sea, personal, alguien que ejerza una tarea, una función, pero que lo haga de forma permanente. Voy a, no sé, un jardinero, por ejemplo, en una planta. No es personal de la empresa y se no, da una bueno, situación justamente de ahí factura diste correlativa un de monotributo. ejemplo
No, lo que he querido reflejar, y creo que es lo que a lo que la ley apunta, es que no se estigmatiza más a la locación de servicio desde la ley, por lo menos. Veremos qué dicen los jueces, pero todas esas presunciones y esos indicios contrarios a la viabilidad de las locaciones de servicios hoy quedan acotados desde la ley. Después veremos en la práctica cuáles, si han dado las notas tipificantes de subordinación económica, operativa y técnica, porque hoy ese ejemplo clásico del jardinero de la planta, que yo he tenido que afrontar también y algunas veces con resultado favorable, porque lo que empezó siendo un verdadero prestador de servicios autónomos, producto de la absorción, como lo abrazó la empresa y le dio demasiado trabajo, perdió la independencia económica y quedó siendo prácticamente la empresa un monocliente del... Eso ha sido tomado por la justicia como un factor determinante de la pérdida de autonomía e independencia. Hoy quizá, vamos a ver, esto repito, esto es la ley que le da un estatus nuevo, intenta preservar más la locación de servicios como factor también generador de emprendimientos productivos nuevos. Ese es el sentido final, el emprendedorismo, un poco en la filosofía liberal de quienes hoy tienen a cargo el gobierno de la nación, y esa mirada es distinta a la que se traía antes, donde a lo mejor se veía bajo ciertas condiciones a todo el mundo bajo una situación de dependencia. Yo creo que, y aquí por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se regule o se reglamente el capítulo del trabajador independiente con colaboradores, porque no tenemos el antecedente del trabajador independiente, autónomo, económicamente dependiente, que existe en España y que nos daría pie para generar una nueva figura. Hay que tener mucho cuidado, yo creo que acá hay que aplicar la recomendación 198 de la OIT, que es la que establece los indicios, describe los indicios de dependencia o de independencia. Hay que tomar en cuenta esos parámetros y hacer avanzar un poquito más en alguna precisión que no sea solamente no tener subordinación técnica, operativa y económica. Yo creo que va a tener que avanzarse en eso. Eh, Comprendo, no sé si respondí a tu pregunta, pero... ¿Mm? Bueno, Pero aquí dependemos para todo, a ver, tenemos una arraigada cultura judicial nosotros, porque todo ha sido, ha habido enorme cantidad de juicios siempre, la litigiosidad ha sobrecargado la capacidad operativa de nuestros tribunales, todo lo ponemos en discusión, todas las normas, y tenemos una abundancia de fallos enormes y estamos acostumbrados a hacer lo que diga la justicia, no lo que diga solamente el legislador, y prima lo que dice la justicia. Entonces, tendremos que ver qué mirada da la justicia sobre esto, ¿no? Y es un cambio al que empezamos de vuelta y vamos a ver cómo y cómo nos va, ¿no? bien. Por eso creo que la norma tiene que ser suficientemente clara y técnicamente completa para no dejar ningún espacio liberado a la interpretación eh, quizá extraordinaria que puedan hacer los jueces. Y por último, quiero señalar, me lo dejé para el final, esto que no es una reforma laboral, sino que son modificaciones aisladas, tienen que dar paso ya a una reforma por instituciones ordenada, organizada, o sea, abarcar, no sé, toda la modernización de la legislación, de la documentación laboral, toda la digitalización desde el principio al fin, desde el libro hasta el certificado final que se da. Lo mismo podemos abarcar miles de temas, la protección del pago del salario, tienen que modernizar los principios, tienen que adecuarse a esta nueva realidad. El principio protectorio tiene que acompañar la dinámica de cambios de los emprendimientos productivos, porque no estamos protegiendo algo que ya no existe, que son modos de producir y de trabajar que hoy se hacen en otra escala y de otra manera. Eso es lo que nos tiene que permitir avanzar en la negociación colectiva, descentralizarla,
permitirle darle una dinámica y que incorpore capacitación, formación y que acompañe toda esta evolución que va a ser cada vez más acelerada en función de las tecnologías que se tengan que incorporar. Es decir, es un gran desafío. Yo creo que hacen falta muchas más reformas y esta vez que sean más ordenadas, no del modo que se hicieron incluso hasta los vehículos utilizados, que son decretos de necesidad de urgencia. Tiene que haber una ley, un debate y abordarlo por instituciones. Bueno. Esteban, hay una consulta que hace una de las chicas que es que le queda claro con respecto al periodo de prueba, que ya no corre el preaviso, pero no consulta a cuánto se extendió. A 8 meses está el periodo de Hasta prueba. 8 meses. Perfecto. Sí, eso está, fíjense en la ley. Sí, sí, Bueno, sí. acá hubo un cambio con respecto a la ley, al DNU tenía dos escalones, pero acá lo simplificaron en ese sentido y le sacaron el tema, bueno, el DNU también, el tema del preaviso, Ujú. que había introducido una reforma desde el año 2004. Bien. Gracias. No. Entonces, no lo queremos extender mucho más, estaba planteado en 1 hora. Cualquier duda nos pueden escribir. Primero, bueno, agradecer a Verónica, Leila, a Esteban, todo el equipo de Thomson por haberse sumado con nosotros. Desde Onyx, la idea es un poco lanzar mensualmente distintos webinars abordando temas de interés para nuestros clientes. Principal tema era ley bases, por eso, bueno, súper agradecidos con Thomson. Hay un aliado súper estratégico para dar claridad en este tema. El mes que viene está planteado inteligencia artificial, así que bueno, también después le vamos a estar compartiendo la información. Esta charla estaba grabada, como se dijo principalmente, le vamos a estar compartiendo el link para que todos tengan la charla, la presentación. Cualquier duda nos contactan a nosotros, a la gente de Thomson para evacuar cualquier tipo de duda que pueda surgir. Así que bueno, desde nuestro lado no queremos extenderlo más. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este día de lluvia y bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.